Muy bien, bueno chicos, buenas noches. Gracias por acompañarnos un sábado más. Este sábado es muy especial. Tenemos de invitado al presbítero Erasmo Silva, nicaragüense, y tenemos también al seminarista de la comunidad eudista de Jesús y María, Jorge Camas Molina. Ellos nos van a hablar de los padres eudistas en una charla anterior, quienes tuvieron el gusto de acompañarnos con Daniel Picado, otro seminarista, pues entramos a ese mundo de los eudistas y ya nos familiarizamos un poco. Pero otros que no pudieron ver esa charla, pues aquí vamos a aclarar más dudas y a conocer más de San Juan Eudes, de su obra, tanto en Colombia como en Nicaragua, porque también tiene presencia en Nicaragua. Así que Erasmo, iniciamos cuando tú quieras y luego le daremos lugar a Jorge. Bien, hermanos, eh, los eudistas, como nos conocen, nuestra congregación se llama Congregación de Jesús y María, eh, conocidos como padres eudistas, porque nuestro fundador se apellida Eudes, San Juan Eudes, un santo que vivió en el siglo XVII y vivió esas realidades en Francia y la preocupación por la iglesia, por la formación de los sacerdotes. Juan Eudes fundó pues esta congregación inicialmente con la idea de formar a los sacerdotes. Él fundó seminarios en Francia eh, y luego pues sucedió la Revolución Francesa, la congregación se diluyó, se desapareció en Francia y algunos sacerdotes fueron a otras tierras del mundo y luego pues se refundó la congregación tiempo después y ya vinieron algunos eudistas a América, inicialmente en Colombia a finales del siglo XIX y se siguió con la labor formativa, la labor en los seminarios formando sacerdotes en las distintas diócesis donde eran llamados los eudistas. Eh, y desde Colombia, en América Latina, pues se ha extendido la congregación inicialmente a Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Perú y luego eh, a algunos países de Centroamérica de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Honduras. Y el último país donde se fundó casa de la congregación fue acá en Nicaragua, hace 20 años, en el año 2000, cuando en la arquidiócesis de Managua se abrieron las puertas a la congregación, específicamente acá en el pueblo de Dolores Carazo. Aquí es donde estamos presentes y estamos desarrollando nuestra labor evangelizadora. Eh, ¿Qué hacemos los eudistas acá en Nicaragua? Hace 20 años que estamos aquí. Este año celebramos esos 20 años y inicialmente pues en la parroquia el padre Neguib Khalil Slaquit y el padre Germán Prieto. Un poco tiempo después han venido otros sacerdotes que han estado además de ellos, el padre Orlando Castro, el padre Henry Sierra cuando era seminarista, el padre Pablo, el padre Francisco, y todos han dejado su huella acá en esta población de Dolores. Y se ha desarrollado aquí, además de la atención a la parroquia, el Centro de Espiritualidad Eudista Rafael Betania, Centro de Espiritualidad Eudista Betania, que brinda servicios a los colegios, a grupos juveniles, a distintos grupos de retiros, servicios de retiros, formación, charlas, etcétera. Y además nos dedicamos algunos de los sacerdotes aquí en Nicaragua también a la formación sacerdotal, dando clases en seminarios. El padre Germán Prieto da clases en el seminario de Fátima, en el seminario La Purísima y en el seminario San Pedro de Granada. Yo también doy clases en el seminario de Granada, pero no solamente estamos al servicio de la formación sacerdotal, sino que también al servicio de la formación de laicos. Entonces, desarrollamos la formación en los distintos grupos parroquiales, formación en Biblia, formación en doctrina de la iglesia, formación en catequesis, etcétera. Todo lo que tiene que ver en materia formativa con los laicos. Tenemos un grupo acá en Nicaragua que vive la espiritualidad eudista de laicos, un grupo de laicos, son conocidos como los asociados eudistas, y ellos también tratan de vivir desde la espiritualidad eudista su cristianismo. Esta
vida cristiana a través de esta espiritualidad, que es una espiritualidad de amor. Entonces, eso en general, lo que nosotros estamos en Nicaragua y hacemos en Nicaragua. Juan Eudes, pues, fue un hombre que llama o siente el llamado a un mundo que vive o que se olvida más bien del cristianismo. Incluso dentro de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, también muchos se habían olvidado de vivir realmente el cristianismo. Juan Eudes surge en este momento para hacer una propuesta. La propuesta de encontrarme con Él. La propuesta de llegar a Él, todos los que están fatigados y cargados, que nos propone Jesús, nos aliviará. Vengan a mí, pues, amados míos, carguen mi yugo, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta invitación, pues, que nos hace Jesús a todos sus seguidores, pero todas las órdenes religiosas, todo el que se dedica al sacerdocio también ha escuchado esta voz y ha respondido a ese llamado de Jesús. Incluso los laicos también han respondido a esta propuesta de Jesús. Pero nosotros los eudistas, ¿qué hacemos ante este llamado? ¿Cómo respondemos a ese llamado? Ante todo, como el fundador y superior de la comunidad. Para nosotros Jesús es nuestro fundador y nuestro superior. Y por eso es llamado el padre de la comunidad. El mismo Juan Eudes, al inicio de las constituciones, se va a encargar de explicar esa realidad. La congregación no reconoce otro institutor que aquel que estableció el orden sacerdotal, el sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Señor. Ella lo adora como a su fundador, su superior y su padre. Y también honramos a nuestra Madre, Virgen María, como su fundadora, su superiora y su madre. Y hace profesión de imitar en cuanto pueda, con la ayuda de la gracia divina, las virtudes que ellos practicaron en la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros para Jesús? Es bueno entonces saberlo y asumirlo. Al escribir las reglas, San Juan Eudes manifiesta la conciencia que él tenía de nuestra realidad ante el Señor Jesucristo. Y un repaso de estas reglas nos ofrece una realidad amplia, una realidad bellísima, en la que nosotros somos sus hijos, sus amados, somos los suyos, somos sus hermanos, somos sus miembros, sus discípulos y sus elegidos. En Mateo, el Evangelio de Mateo, que cita Juan Eudes, es más amplio y nos puede servir mucho para retenerlo completo, esta realidad. Venid a mí, todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomen ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, lo primero que encontramos en este texto son tres imperativos de parte de Jesús. Vengan a mí, venid a mí. Es una invitación a ingresar a su escuela, una escuela de santidad. Luego dice, tomen mi yugo. ¿Qué es tomar el yugo? Es el ejercicio del discipulado. Aprendan de mí, que es la motivación. A lo que agrega una promesa, hallarán descanso. La invitación es la misma que hizo los primeros pescadores en el lago, ¿se acuerdan? Que con ellos constituyó una comunidad y su escuela. Ahora invita a los fatigados, a los sobrecargados, a integrarse al grupo de discípulos. El ejercicio del discipulado se resume en tomar el yugo. En la época de Jesús había dos palabras claves para indicar el trabajo de un discípulo en la escuela de un rabino. En esa época los maestros, los rabinos tenían cada uno su escuela, y la palabra yugo, que traduce la palabra sugoj, y carga, que traduce la palabra forción. Y la misión entonces de un maestro estaba sintetizada en enseñar la ley como camino para adquirir la sabiduría. Pero la ley en este caso era considerada un yugo, y los diversos mandamientos y prohibiciones que la componían era una carga sagrada que debía llevar el discípulo para encontrar la verdadera felicidad. Entonces la ley era el yugo, y las otras leyes
prohibiciones, mandamientos eran la carga. Y el discípulo debía llevar ese yugo, debía cargar esto para encontrar esa felicidad, el descanso pleno en el Señor. Ahora Jesús ofrece su vida como una escuela, ya no es un lugar. Por eso insiste en el tercer imperativo: aprendan de mí, que mejor se podría traducir: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El hombre manso es aquel que con su corazón grande sabe acoger a Dios y a los demás. Sugiere también, por lo mismo, estar disponibles. Es una disponibilidad, pero también es una gran capacidad de amar. Ser manso es tener esa capacidad de amar, capacidad de acoger. El hombre humilde es la imagen típica de del pobre de Dios en los profetas. Es el que coloca toda su vida en manos de Dios y todo lo espera de él. Los discípulos de Jesús entonces se sumergen en su vida, se unen íntimamente a Jesús y aprenden a vivir al estilo de Jesús. La promesa que ofrece Jesús es el descanso, un descanso que no es momentáneo, un descanso verdadero, la felicidad plena y la alegría perfecta. Y cuando Jesús habla de mi yugo es suave y mi carga ligera, está haciendo referencia a una situación concreta de la escuela de la época. Lentamente se fue llegando a exageraciones en la forma de asumir la ley de Dios y se llegó a conformar una carga pesada e insoportable de 613 mandamientos y un yugo que oprimía en lugar de dar descanso. Por eso se refiere a todos los que están fatigados, a aquellos que están cansados y sobrecargados de llevar esa ley, de querer cumplir esa ley, pero que al final es difícil cumplirla. Los primeros están descritos por un verbo que indica preocuparse por algo hasta cansarse. Y los segundos por otro verbo imperfecto, pasivo, fortizo, para indicar que están sobrecargados con el peso de una ley que se ha vuelto insoportable. La escuela de Jesús, en cambio, no suprime la carga, no quita la carga, pero la simplifica. Hay que aprender un solo mandamiento, no 613. ¿Y cuál es ese mandamiento? El mandamiento del amor. Y quien se dedica a vivirlo encuentra entonces el verdadero descanso en Dios. En Eclesiástico capítulo 6, versículos 18 al 37, con un pequeño esfuerzo en el estudio de la ley, se ofrecía encontrar el descanso verdadero. Aquí Jesús promete ahora la plenitud del descanso. La regla del Señor Jesús, en su doble movimiento de renuncia, de adhesión, es la propuesta eudista de inserción en la escuela de Jesús para encontrar la santidad y la perfección, pero también encontrar la alegría y la plenitud. Es renuncia y adhesión. Nuestro amable Salvador, que es el sumo sacerdote, decía Juan Eudes, el institutor, el formador y el jefe de nuestro orden, es el modelo y el ejemplar al que estamos llamados a conformarnos. Por eso hemos de someternos con todo nuestro corazón y por el amor a Él, a todas las reglas y constituciones que nos han sido dadas. Y porque son muy dulces y fáciles, ellas nos conducirán por el camino que Él realizó durante su vida mortal, en la que nunca hizo su propia voluntad, sino que renunció enteramente a ella para hacer siempre la del Padre, encontrando en esto su devoción, su alegría y su felicidad. Entonces, hermanos, los eudistas, eso buscamos, renunciar a todo aquello que nos separa de Dios, renunciar y adherirnos a Cristo Jesús. Y a través de esa alianza que ha hecho Jesús, que se muestra en el bautismo, nosotros entonces tratamos de vivir este cristianismo, desde esta espiritualidad. Hasta ahí no sé si hay preguntas. Erasmo, si una persona de la diócesis de Estelí quisiera vivir su vida cristiana mediante la espiritualidad de budista, ¿a quién tendría que acudir? Bien, primero pues a los padres eudistas, a cualquiera de los padres puede comunicarse con cualquier sacerdote
y mostrar ese interés que tiene por conocer. Luego ya habrá un proceso para que conozca mucho mejor la espiritualidad. Puede contactarse conmigo si hay alguien interesado en conocer más la espiritualidad y pues hablamos. Se habla, se puede llamar por teléfono, se comunica por WhatsApp y en la medida de lo posible pues vamos caminando. Ahora pues ha sido un poco difícil estar con mucha mayor atención por las condiciones de la pandemia que nos hace resguardarnos más, pero eh, ahí estamos para responder mensajes por medio de WhatsApp, por ejemplo, las redes sociales. Eh, También, al conocer la espiritualidad, sabrán que dentro de los eudistas no solo habemos sacerdotes, están los asociados eudistas que son laicos, que desean vivir la espiritualidad desde su realidad de laicos. Muy bien, y para contactarte a ti, ¿en qué parroquia estás? Yo estoy en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en Carazo. Carazo, este es de la Arquidiócesis de Managua, en el departamento de Carazo. Y mi número, pues ahí me buscan, pueden buscar en Facebook también, ahí aparezco como Erasmo Silva Espinosa. Eh, o pueden llamar por teléfono, yo tengo ahí mi número 8697-2334. Muy bien, Erasmo, muchas gracias. También preguntarte, Erasmo, yo sé que ustedes le dan muchísima importancia a la formación. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están aquí con nosotros hoy? Es decir, ¿por qué es fundamental la formación para nuestro servicio? Sobre todo Sí, en las pastorales juveniles. sí, yo creo que cuando uno camina sin conocer es como que va ciego y tenemos la posibilidad de tropezarnos, de irnos a un barranco o de irnos a un hueco. Entonces, eso sucede cuando nosotros vamos sin conocer, cuando vivimos una fe sin conocerla. Vean, la Virgen María, cuando el ángel llega para anunciarle que va a ser la mamá del Hijo de Dios, ella no se queda simplemente con las palabras que le dice el ángel, no se queda con eso. No le dijo, no le respondió inmediatamente a la Virgen María, ah, sí, voy a ser la mamá del Hijo de Dios entonces. No, ella preguntó, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Si yo no tengo relaciones con nadie, ¿cómo es? Cuénteme eso, ¿cómo voy a quedar embarazada? Explíqueme. La Virgen María está pidiendo explicaciones, algo que por la que ella pueda comprender y otros puedan comprender esto que va a suceder. Y nosotros igual también tenemos que preguntarnos por nuestra fe. Y podemos responder a esa fe cuando tenemos el conocimiento necesario y podemos entonces vivir la fe desde ese conocimiento. No nos quedamos solamente con el conocimiento, porque la fe no solamente es intelectualidad, la fe es vivencia también, pero yo no puedo vivir la fe si yo no conozco eso que profeso. Entonces es importante la formación para que podamos vivir esta fe, para que podamos conocer la fe y defenderla no tanto con palabras, sino con nuestras actuaciones. Hoy el mundo está tentado a defender sus posiciones a través de palabras, pero lo más importante es que nuestra fe se defiende sola con nuestros actos. Simplemente al vernos actuar, la gente dirá, bueno, este es un cristiano. San Juan Eudes decía que teníamos que hacernos otro Cristo, no imitar a Cristo, sino hacernos otro Cristo. Y que cuando nos vean pasar por la calle, ya no digan, ve, ahí está Nelson Lanusa, o ahí está Bailin, o ahí está Dania, ahí está Aneiby, o Jorge. No, allí va Jesucristo. Cuando nos vean, digan, allí va Jesucristo, como decía San Pablo, vivo, pero no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces la importancia de la formación es esa, que me ayuda a ser otro Cristo, me ayuda a vivir el cristianismo y me ayuda entonces ahora a transparentar a Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, Erasmo. Bueno, Bien. Erasmo, entonces vamos a darle lugar a Jorge y luego al final tenemos un espacio para preguntas para que puedan hacerte más preguntas a ti y a Jorge. Ok, bueno, entonces, bueno, mi vocación pues inició en Estelí, yo soy de Estelí, Nicaragua, con el movimiento de renovación carismática católica. En ese tiempo el padre Germán, yo no sé si los que están en esta conexión conocieron al padre Germán Prieto, que era el asesor de la renovación carismática de Nicaragua. Entonces, como él era el asesor y él es padre eudista, él pertenece a esta congregación de Jesús y María. Entonces, pues empezamos a dialogar
Y me gustó mucho, ¿no? Lo que es la espiritualidad budista, porque bueno, yo desde pequeño, no sé por qué, pero siempre desde pequeño, fui devoto del corazón de Jesús y de María. Y la congregación ah, de Jesús y María, pues San Juan Eudes es el promotor del culto al corazón de Jesús y al corazón de María. Entonces a mí me interesó, me llamó mucho la atención. Por ahí, como dicen, fue la llave para que yo accediera o me interesara el pertenecer a esta congregación, ¿no? Entonces, al tener yo esa devoción hacia el corazón de Jesús y San Juan Eudes promover el amor al corazón de Jesús y de María, que para San Juan Eudes no son dos corazones por separado, sino que es un solo corazón. Eso es lo interesante, ¿no? De esta congregación. Nosotros en Nicaragua usamos una consigna que decimos que donde está Jesús está María. Entonces, para San Juan Eudes no hay dos corazones, sino un solo corazón, porque el corazón de Jesús es el corazón de María y el corazón de María es el corazón de Jesús. No lo podemos separar, no lo podemos dividir. Entonces, esa es la gran diferencia con las otras devociones populares con respecto al corazón de Jesús y al corazón de María. Entonces, al, al, al yo saber eso, entonces muchas cosas coincidían con lo que yo sentía, ¿no? Entonces, hablé con el padre Germán y bueno, empezamos a dialogar porque el discernimiento vocacional no es de la noche a la mañana. Siempre estamos en un discernimiento vocacional. Siempre estamos en ese proceso de encuentro con el Señor. Entonces, empecé conversaciones con el padre Germán y luego el padre Germán habló con el promotor vocacional de esa época, que es el padre Henry y el padre Henry Sierra. Entonces conocí al padre Orlando y luego después de que conocí al padre Orlando, el padre Orlando pues tuvo que viajar a Colombia y él hizo para que yo me conectara con el padre Henry de manera virtual. Entonces empezamos siempre a dialogar de manera virtual. Luego se presentó, bueno, que había que venir al seminario, para que había que prepararse para ser presbítero. Yo ahorita ya estoy en lo que llamamos en la etapa de formación, discernimiento vocacional y de síntesis y discernimiento vocacional. Nosotros pues tenemos un periodo se divide la etapa de formación en 4 fases. Tenemos lo que es primero el prepedéutico, que es como el año introductorio, donde nos explican o nos enseñan lo que es lo que es la comunidad, el carisma de la comunidad, quién era San Juan Eudes, qué es lo que, en qué se diferencia, ¿no? El sacerdote eudista al resto de los otros sacerdotes, a vivir en comunidad. Luego pasamos a lo que es la etapa discipular. La etapa discipular, como lo dice, es el seguimiento de Cristo. Después pasamos a lo que es la etapa configurativa, que ya es cuando estamos en teología, y después ya lo que es la síntesis vocacional, que es en la que yo me encuentro actualmente, ya después que uno está ya finalizando o culminando lo que es los estudios de teología. Una vez que nosotros terminamos los estudios de teología, nosotros cuando ingresamos a la congregación, firmamos un documento que le llaman para poder iniciar lo que es la etapa de probación. O sea, todo el periodo que tenemos es lo que es la probación y luego al finalizar firmamos otro documento que es, que es para ya ser eudista. Entonces yo ahorita ya pertenezco a la congregación de Jesús y María. O sea, ya soy, como dicen, eudista. Falta todavía recibir lo que son los ministerios del diaconado y el presbiterado.
Pero como les digo, siempre toda nuestra formación es un constante discernimiento vocacional, porque nunca dejamos de tener esa vocación, sino que siempre tenemos que estarla alimentando. Como decía la lectura de ayer, tenemos que tener siempre aceite en nuestras lámparas para poder alumbrar a los demás. Entonces, siempre tenemos que estar estar alimentando, ¿no? Lo que es la vocación. Porque la vocación tampoco se da de la noche a la mañana. Siempre uno está siendo llamado al servicio, que es a lo que el Señor nos llama, ¿no? Al servicio, independientemente de donde nosotros nos encontremos, ya sea eh, como esposo, esposa, eh, como padre de familia, en todos los servicios en que nosotros podemos desempeñar dentro de la iglesia. En cuanto a lo que es bueno, eso es como para más o menos lo del el discernimiento y todo eso, que eso también va cuando uno tiene un grado de oración bastante grande. O sea, si nosotros dejamos de lado la oración, nosotros nunca vamos a poder saber si estamos discerniendo bien o estamos discerniendo mal, ¿verdad? Porque siempre el Señor nos va a dar dos opciones: o escoger el camino, la opción por Él, que es el camino del bien, o decir no Dios, que es el camino del mal. Entonces siempre el Señor nos va a dar esa opción, porque cuando Él nos creó, pues nos hizo libres. Entonces, como personas libres, Él siempre nos va a decir, optan por mí, o ustedes dicen, pues no Dios, como nos dicen o no, y nos enseñan a nosotros en lo que es la moral fundamental. Bueno, eso con respecto a lo que es el discernimiento vocacional. En cuanto a mi apostolado acá en la Casa de Formación La Misión, pues actualmente yo estoy liderando junto con Daniel un grupo de oración, así como este grupo que ustedes tienen, virtual. Primeramente lo hacíamos presencial todos los sábados, ahora lo hacemos los viernes en la noche, en el cual compartimos la palabra. Yo creo que el compartir la palabra es como el compartir, sí, el compartir la palabra nos ayuda a acercarnos más al corazón de Jesús, y también nos ayuda a que las personas se alimenten con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido y la ventaja que nosotros hemos descubierto con Daniel a través de este grupo virtual? Que hemos llegado a las familias de los jóvenes universitarios. Este grupo, pues, es un grupo de jóvenes que estudian, aquí le llaman al curso de los sábados. O sea, cuando los estudiantes, nosotros allá le decíamos, cuando en Nicaragua, cuando estudian sabatino, ¿no? Las universidades, pero acá le dicen a distancia. Entonces, los muchachos venían los sábados y nosotros los atendíamos en la pastoral de la universidad todos los sábados, y hacíamos este grupo de 10:30 a 12:30, y teníamos otro grupo por la tarde. Entonces nosotros siempre compartíamos la palabra y un mensaje de la espiritualidad eudista, ya sea Juan Eudes como sacerdote, Juan Eudes maestro de vida cristiana, entre otros temas que nosotros impartíamos con estos jóvenes. Lo novedoso en la actualidad es, como les decía anteriormente, que hemos podido llegar a las familias de estos jóvenes. Ya no solo es a ellos, sino que ellos se conectan y esperan todos los viernes a las 7 de la noche, esperan conectarse para estar con nosotros mediante la oración y el compartir la palabra. Y cómo la palabra también hace huellas en el corazón de estos jóvenes y de estas familias. Como les digo, ya no solo son ellos, sino que también los papás. Hay jóvenes también que ya tienen familia, entonces se conectan ellos con sus esposas, con los hermanos. Entonces hemos difundido más
la palabra del Señor. Entonces, ese es con lo del apostolado que yo estoy pues en la actualidad realizando acá en la casa de formación. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir o comentar. Jorge, has mencionado que para el discernimiento de tu vocación es fundamental la oración. Sí. Y aparte de la oración, Jorge, ¿qué más le podrías decir a los jóvenes que te sirvió? Tal vez la lectura de la vida de algún santo, bueno, obviamente de Juan Eudes, ¿verdad? Pero algo más concreto, Jorge, en ese proceso de discernimiento. Bueno, siempre, bueno, algo que a mí me gustaba, bueno, que yo aprendí cuando yo era pequeño, es que a mí me enseñaron desde pequeño que el que cantaba oraba 2 veces, que eso lo dice San Agustín, ¿no? Entonces uno a veces, cuando yo me sentía triste, siempre yo cantaba canciones religiosas y eso me ayudaba a animar, como le digo yo, mi vida, ¿no? Sentirme alegre y sentirme dichoso. Otra de las cosas es la lectura bíblica. Y yo creo que hay una palabra en la Biblia que dice que desde antes que tú nacieras yo ya te conocía, que está en Jeremías. Y esa palabra, esa frase, desde muy pequeño hizo eco en mi vida, ¿no? El acercarme a la Biblia. Porque no sé por qué, pero yo desde que estaba de muy infancia, yo agarraba la Biblia y me gustaba leer la Biblia. Incluso mi abuelito me leía a mí la Biblia. Entonces, es como ese acercamiento, ¿no? Porque la palabra también nos hace orar. Entonces, como lo esencial siempre ha sido la oración. También podemos leer o podemos orar a través de la vida de los santos. ¿Qué santos les puedo decir, aparte de San Juan Eudes, que me gusta la vida de ellos? La de San Francisco de Asís, eh, la de Santa Rita de Acacia, la de Madre Carmen del Niño Jesús, eh, la de San Marcelino Champañán, entre otros santos. Porque cuando uno lee la vida de los santos, incluso la vida de San Agustín, y pueden leer, y se los recomiendo, es un libro bastante complicado, pero muy interesante, el libro de Confesiones de San Agustín. ¿Por qué? Porque ahí nos enteramos cómo cómo la vida de este hombre, común y corriente como nosotros, él tenía una vida desordenada, tiene ese encuentro con el Señor. Otra de las vidas, otro santo también, porque fue una vocación tardía, la de, la de San Ignacio de Loyola, que primeramente fue un militar y luego él, después de un accidente, cuando él ya no podía seguir siendo militar, eh, tiene su conversión cuando le llevan libros de Cristo, del Nuevo Testamento y de la Biblia. Entonces, el primer acercamiento, bueno, la oración, luego la palabra del Señor y luego viene la vida de los santos, porque la vida de los santos no solo se lee por una lectura no más, sino porque ¿qué podemos aprender de la vida de ese santo? Entonces, vemos que son personas común y corriente como nosotros, pero que tienen ese encuentro personal con el Señor y que transforman su vida y lo hacen para el servicio y para tener ese encuentro, o sea, esa intimidad con el Señor, como dice el Evangelio de Juan, que yo y tú seamos uno como, eh, como yo soy uno contigo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Erasmo, tengo una pregunta para ti. Si uno de los jóvenes que nos está escuchando o que posiblemente vea el video en YouTube tuviese una inquietud vocacional, ¿con quién tiene que contactar dentro de la comunidad budista en Nicaragua, en la diócesis de Estelí, para profundizar en ese discernimiento? ¿Sería contigo, Erasmo? Sí, puede ser con Jorge, que aunque están en Colombia, pues ellos se comunican con nosotros acá, con Daniel Picado, conmigo igual, y nosotros también
ya los referimos a los que llevan el proceso en Colombia, a la parte vocacional, que está encargado el padre Hermes, Hermes Flores, es el encargado de los procesos vocacionales en este momento, pero sí, con cualquiera de nosotros que se contacten, los más cercanos acá en Nicaragua, pues yo que estoy acá en Nicaragua en Dolores, pero también Daniel, Jorge, que ellos pueden pasar la comunicación, ¿sí? Muy bien. Y nos has dicho que en Facebook te encuentran como Erasmo Silva y también encuentran a la Asociación Eudista, ¿verdad? A la comunidad de laicos. Congregación Eudista, sí, ustedes pueden buscar en Facebook y ahí ustedes ponen, por ejemplo, Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Voy a rectificar, dije Asociación Eudista, es Asociados Eudistas de Nicaragua. Nicaragua. Así aparece en la, sí, en la página de Facebook. Facebook. La parroquia donde estamos nosotros aparece como Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, perdón, Parroquia de Dolores Oficial con doble F, porque alguien hizo una página de Parroquia de Dolores, pero no es la de nosotros. Y aparece como Dolores, pero no fue hecha por nosotros. Parroquia de Dolores Oficial con doble F, oficial. Entonces, así nos encuentran en la parroquia. Pueden entrar a los asociados eudistas o pueden entrar a mi Facebook o pueden anotar mi número, es 86 97 23 34. Pero la manera más fácil es esa, por el Facebook y el que tiene el número por WhatsApp. Muy bien, Erasmo, muchas gracias. Tenemos una pregunta de una muchacha que nos dice, ¿por qué es importante que en nuestro proceso de discernimiento vocacional también acudamos a nuestros párrocos o amigos sacerdotes? Esto te lo pregunto a ti, Erasmo, y también quisiera que Jorge, en su experiencia, nos contestara. Entonces, primeramente tú, Erasmo, ¿qué nos dirías al respecto? Tu párroco, si buscas a tu párroco, es la persona más cercana que tienes ahí con la parroquia relacionado con la iglesia y él te podrá brindar cierta ayuda y te podrá guiar en el proceso vocacional. Además que ellos también, nosotros hicimos un proceso y sabemos, tenemos la experiencia de ese proceso y puede ser que con nuestra experiencia podamos ayudarte. Por ejemplo, contarte mi proceso es muy largo, pero en esa experiencia del proceso vocacional uno va tomando esa experiencia y va pudiendo ayudar a otros que están en la misma situación que uno estuvo en ese momento. Yo soy médico general, hice mi internado en el Hospital San Juan de Dios de Estelí y estando en el internado fue que empecé a experimentar como ese deseo a través de los enfermos, a través de los que morían, empecé a experimentar como ese deseo. Yo tenía a mi novia que era de Estelí y supuestamente nos íbamos a casar, pero cuando yo sentí eso como un vacío, yo sentí miedo de no ser feliz y que ella no fuese feliz y inicié un proceso vocacional a través de primeramente un sacerdote conocido, mi párroco en Sébaco, y luego trabajé de médico en Santa María, eh, Nueva Segovia, estuve en el centro de salud y ahí un padre agustino también fue parte de mi proceso de discernimiento. Pues siempre busqué a alguien que estuviera cercano a la iglesia, un sacerdote, para que me ayudara en ese proceso. Y ya luego entré pues al seminario, a la formación sacerdotal, inicialmente con los diocesanos y luego ya con los eudistas. Pero es importante eso, que busques al sacerdote, que busques a una hermana, que ellos tienen experiencia por su propia experiencia. Yo igual busqué ayuda en las hermanas franciscanas alcantarinas que están en Sébaco. Sor Azucena Bracamonte fue de mucha ayuda para mí, sus consejos, su guía. También psicólogos que son católicos. Hay un psicólogo que fue de gran ayuda para mí, el señor Gastón de Meserví. Yo lo conocí a él, entonces él me ayudó mucho también en mi discernimiento. Entonces, es importante porque estas otras personas pueden colaborarnos para ayudarnos no decirnos qué tenemos que hacer, sino ayudarnos en el proceso de ir caminando y finalmente somos nosotros los que vamos a responder con un sí o con un no, en esa manera que estoy pensando que Dios me llama. Porque igual, el discernir es eso, es ir descubriendo en el camino dónde yo voy a servir, cómo voy a servir. Sí. Jorge, te hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento espiritual? ¿Por qué es importante? Bueno, primero, bueno, como desde mi experiencia, uno a veces tiene como temor,
porque incluso aunque sea su párroco y todo eso, a veces uno tiene como miedo, me van a decir tal cosa o me van a regañar. Y más entonces yo desde mi experiencia, después de haber hablado con el padre Germán, yo hablé con mi párroco. En ese tiempo, pues la catedral de Estelí no tenía párroco, entonces tuve que hablar con Monseñor Mata y yo le pedí pues su orientación y él me asignó a mí un director espiritual y ese director espiritual pues me ayudó a discernir si venía o no venía a Colombia, porque uno siempre pues siempre tiene ese temor, es como cuando uno se va a casar, pienso yo, pues no sé, nunca he estado casado, pero cuando alguien va a contraer matrimonio, tiene ese miedo de si realmente esa es la muchacha indicada o no es la muchacha indicada, como decía Erasmo, que él tenía su novia y todo eso. Entonces yo creo que es algo, es porque es una decisión que uno toma, un sí, y que ese sí es para toda la vida. Entonces es algo difícil, pero los directores espirituales a uno lo van orientando y le van ayudando para ir quitando ese miedo, ir quitando esos temores. Entonces, si uno tiene ese interés vocacional hacia la vida religiosa, sí es bueno, incluso para la vida matrimonial, ¿no? Pedirle la ayuda y la colaboración a estas personas, sean sacerdotes o amigos o religiosos, que nos ayuden y nos orientan en el camino. Entonces, a mí realmente me sirvieron mucho el director espiritual que me puso Monseñor Mata, que fue el padre Jaime, que en paz descanse, y él me ayudó mucho para venir acá. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Erasmo, en tu caso que ya eres presbítero, yo supongo que llevas también la dirección espiritual de algunos matrimonios, porque nosotros tenemos la idea equivocada de que la dirección espiritual es exclusiva para el que quiere ser sacerdote o la que quiere ser monja, pero Jorge lo ha dicho y lo mencionaste también, que el matrimonio, que es de las vocaciones, es que yo me atrevo a decir que es la vocación más importante porque es el núcleo que forma a las demás vocaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia para una persona casada, para una madre de familia, para un padre de familia, para un matrimonio en común, esa dirección espiritual? Sí, yo creo que todos nosotros deberíamos de tener un director espiritual. Nosotros, aún siendo sacerdotes, pues también tenemos un director espiritual que nos ayuda en los momentos que tenemos lagunas o dudas o para saber cómo caminar mejor. Entonces siempre es necesaria la ayuda de otra persona. Es importante para el matrimonio tener un director espiritual porque les va a ayudar en ese caminar del matrimonio. Igual el director espiritual no necesariamente tiene que ser un sacerdote, pero tampoco voy a ir a buscar a cualquier persona que me encuentre en la calle para que sea mi director espiritual. Entonces, también hay laicos que viven profundamente la espiritualidad, que pueden ser guías espirituales perfectamente. Entonces, un matrimonio puede buscar a un sacerdote de guía espiritual, pero también puede buscar a un laico, a un matrimonio que es ejemplar, por ejemplo, que les ayude, que les guíe espiritualmente. Entonces, es importante en todos los ámbitos de la vida tener un guía espiritual, el estudiante que está en ese caminar de estudios, el casado, el matrimonio, para poder llevar mejor la carga, el otro que vive el celibato, la virgen que decidió consagrarse. Entonces es importante la guía espiritual porque nos ayuda a caminar, nos ayuda a avanzar. Y no es, como decía vos, no es específicamente eh, para los que están en un proceso vocacional. La guía espiritual es importante para todos. Muy bien, muchas gracias, Erasmo. Jorge, te quería preguntar, nosotros a veces, sobre todo cuando estamos en la etapa de la juventud, de la adolescencia, tenemos la idea o se nos ha inculcado la idea de un Dios castigador que nos prohíbe un montón de cosas, que dejó muchas cosas buenas pero que está prohibido hacerlas, o sea, lleno de prohibiciones y de restricciones. Pero con ese afán de San Juan Eudes de difundir esa devoción al corazón de Jesús y de María,
¿qué le dirías a los jóvenes sobre el corazón lleno de amor de Jesús y de María, que quieren hacer morada en nosotros también y que quieren que lo miremos como ese Padre amoroso que es en realidad y no ese Dios castigador que nos vende el mundo? Sí, bueno, primeramente decirles que Dios no es un Dios castigador, ¿verdad? Siempre hemos tenido esa noción de que Dios nos va a castigar, pero Dios no castiga. El mayor pecado que puede tener el hombre es decir no a Dios. Ese es el mayor pecado. Y después de eso, pues vienen el resto de pecados. Pero el mayor pecado es decir no a Dios. Por eso el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo tengo a Dios en mi vida, el resto, como dice la palabra del Señor, viene por añadidura, ¿verdad? Entonces siempre si nosotros decimos sí a Dios, entonces nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y el Señor, porque como somos humanos, estamos constituidos por gracia y por pecado. ¿Cuál es la diferencia de nosotros tal vez con la Virgen María? En que la Virgen María se dejó llenar del Espíritu Santo, se dejó llenar de Dios, y por eso es que la saludamos con con ese gran saludo que es llena de gracia. Bueno, entonces, al nosotros estar llenos de gracia y de pecado, nosotros podemos errar, pero el Señor siempre nos va a ver con esos ojos de misericordia y nos va a dar su perdón. Y ese perdón nosotros lo podemos recibir a través del sacramento de la confesión. Esto no quiere decir que yo me voy a relajar y que toda la vida voy a cometer pecado porque digo, no, pues Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar, sino que nosotros debemos de estar cada día llenándonos de Dios, y al llenarnos de Dios, nosotros nos vamos alejando del pecado. San Juan Eudes dice que mientras yo me voy llenando del amor de Dios, yo me voy alejando del pecado. Entonces, a medida que va creciendo mi amor hacia Dios y me voy dejando amar por Dios, entonces yo me voy alejando de todas esas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, pues abrirnos a la misericordia del Señor, como dice el Salmo 50, que lo rezamos en las laudes todos los viernes. Muy bien, gracias Jorge. Erasmo, tengo una pregunta para ti. ¿Una pareja de novios también podrían tener guía espiritual o es únicamente para el matrimonio? Sí, Bailin, también la pareja de novio, como dije anteriormente, todos en cualquier etapa de la vida podemos tener una guía espiritual, y el noviazgo también es algo importante, es el proceso, digamos, vocacional hacia el matrimonio, hacia el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, debe de realizarse, es importante realizar una guía espiritual. Eh, Quisiera, pues, dar algunas razones por qué es importante tener un guía espiritual. Primero, la vida espiritual es como una montaña rusa, digamos, que está en constante movimiento. Hay días que podemos nosotros pasar horas enteras frente al Santísimo, entusiasmarnos por la misa, caminar por las calles rezando el rosario incluso, y esos días el alma puede estar feliz, puede estar cercana a Dios, pero también existen días en que todo está sumamente difícil y que hasta parece que estamos solos, esos momentos que es más fácil dejarnos vencer por la pereza, por el desierto, por el pecado. Entonces es importante una guía espiritual, porque la vida espiritual es eso, hay altibajos, sube y baja. Entonces es importante que en los días difíciles tengamos alguien con quien conversar. Siempre necesitamos alguien con quien compartir, que no sea solo un amigo. Eh, Acabamos de necesitar encontrarnos con alguien con quien compartir y conversar acerca de nuestra vida espiritual, ya que a nuestro alrededor hay pocas personas que comprenden lo que experimentamos interiormente. Y entonces tenemos amigos en la comunidad que están disponibles para compartir con nosotros. Sin embargo, es importante tener a alguien dispuesto a escuchar para que sepa un poquito más que nosotros, para poder levantarnos cuando creemos caer, para compartir la alegría, las bendiciones que llegan y para ayudarnos a conducir nuestra vida espiritual. Eso es lo que hace un guía espiritual. El guía espiritual también se preocupa de cosas que otros no se preocupan. El asesor
es aquella persona con mucha formación espiritual que nos abre las puertas de su corazón y nos regala parte de su tiempo para hablar de nuestra relación con Dios. Cuando hablo de esto, no me refiero solo a la oración, me refiero también a todo lo que una vida de católico coherente comprende. Una guía espiritual se preocupa no solo por nuestros signos espirituales externos, sino también por aquellas cosas profundas de nuestra vida que nos hacen ser lo que somos. Se dedican a conocernos profundamente y a partir de ese conocimiento, conocer nuestras familias, amigos, nuestra pareja, nuestra novia, el novio, la relación con ellos en las etapas de crisis. Entonces el asesor estará ahí para aconsejarnos, para formarnos y alimentar nuestros conocimientos espirituales de forma que sea más fácil entonces enfrentar los momentos difíciles. Es importante que el que va a una guía espiritual se dé se dé a conocer al asesor. El asesor debe conocer muy bien al que está recibiendo la guía. Por eso cuando alguien viene a mí como guía espiritual, yo primero intento conocerlo, saber desde que nació, qué sucedió en su vida, etcétera, para conocerlo mejor y así poder tener una mayor capacidad de ayudar en el momento difícil. ¿Qué es lo que hace el asesor espiritual? Es una persona que no solamente nos enseña a orar en diversas maneras, además de motivarnos para poder hacerlo, recomendar lecturas o películas, también nos instruye en el crecimiento que ya tuvo él, ya tuvo la experiencia de crecer y que cree que puede ser bueno para el que está recibiendo la ayuda. Además nos ayuda a descubrir el camino de nuestra verdadera vocación o a santificarnos en aquellos que ya hemos encontrado. Entonces el noviazgo es un camino también a la vocación. Entonces el guía espiritual ayuda a poder encontrar que esta muchacha o este muchacho es la persona con la que vas a convivir toda la vida o que el matrimonio es la manera de vivir, que esa opción en la que vas a ser feliz. Entonces, y se recomienda, es muy importante la guía espiritual, que es común, muy común en la iglesia, es apta para todos los bautizados, no solo como decías vos, solo para la monjita o para los curas. Es un director espiritual ayuda a cualquiera a crecer, a formarse, a conocerse un poco más, porque uno mismo no se conoce muchas veces. Y entonces cuando otra persona me escucha, me ve, puede notar algo que yo no noto y puede hacérmelo saber a mí. Y ayuda el guía espiritual a adentrarse en el conocimiento de Dios. Después de implementar esto en nuestra vida, no solo tendremos una amistad más cercana, más rica con Dios, sino que tendremos una relación de amistad, de confianza con esa persona que hace el papel de padre espiritual, que es una tarea difícil, pero es una tarea muy hermosa porque ayuda a los demás. Muchas gracias, Erasmo. Si alguien tiene preguntas, vamos a dedicar estos últimos minutos. Pueden activar su micrófono y hacerlas libremente, por favor. Hola, tengo una pregunta. Hablamos un poco pues sobre lo que es la guía espiritual, pero, o sea, cómo nosotros llegamos o cómo debemos actuar ante un guía espiritual. Pero cómo debe actuar, por lo menos aquí hay varios coordinadores de jóvenes que de más jóvenes en problemas les buscan. ¿Cómo debe actuar un guía espiritual o cómo debe proceder ante esos casos? Bien, el guía espiritual está para eso, para ayudar. No es para no ayudar a la persona, no es para echarla a perder, es para ayudar. Entonces yo creo que el guía espiritual tiene que actuar como un amigo, una persona que es cercana, es un amigo, como un padre de familia que quiere lo mejor para su hijo. Entonces, no es buscándole lo negativo a la otra persona, sino ayudándole a esa persona a descubrir aquello que puede mejorar. Porque finalmente todos nosotros tenemos fallas, tenemos negatividades, tenemos imperfecciones, no somos perfectos todos, pero en medio de esas imperfecciones nosotros podemos caminar muchas veces venciendo esa imperfección. Puede ser que la imperfección me acompañe toda la vida. Por ejemplo, una persona que se enoja fácilmente. Y el enojo, pues, es algo que está aquí en nosotros. Siempre nos enojamos por algo. Pero entonces ahora el guía espiritual te puede ayudar a cómo convivir con ese enojo, cómo detenerte en un momento de enojo. Te puede ayudar a ver esas cosas, pero el enojo no se te va a quitar. Siempre uno se va a enojar, pero ahora sabrás lidiar con ese enojo por el consejo del guía espiritual. No sé si está respondida la pregunta o queda la duda.
No, sí, sí. Gracias. ¿Cuál es la importancia de la formación, Jorge, de un joven que coordina a otros jóvenes? Bueno, es importante formarse en el sentido de que uno, aparte de recibir, va a dar. O sea, estamos en esa reciprocidad, ¿no? Entonces, es importante porque el joven de hoy es un joven exigente. Yo les digo porque yo pues desde que vine acá he estado en lo que son catequesis de confirmación y el joven pues yo me he quedado, como dicen, a veces escandalizado, vamos a decir, con las preguntas que ellos realizan. Y uno debe de estar preparado para saber responder al joven de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? O lo primero, bueno, antes de irme a cada catequesis, hacer una oración personal y que el Señor me dé esa sabiduría para poder responder a estos jóvenes ante las preguntas que ellos me realizan. Preparar el tema, nunca ir a improvisar, siempre preparar el tema. Y eso es parte de la formación, ¿no? Nunca no ir a lo que me diga el Espíritu Santo, no. Preparar lo que uno va a decir porque uno tiene que preparar un discurso. Es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda, pero tampoco que toda la vida sea el Espíritu Santo el que obre en nosotros. O sea, hay que preparar los temas, no ir a improvisar, porque también el joven sabe cuando el que está allí enseñando está improvisando o realmente preparó el tema. Entonces, como les digo, yo les estoy dando mi rutina, ¿no? Oraba primero porque a veces hay preguntas que, aunque uno prepare el tema, son preguntas que uno pues no se las espera y tiene que saber responder a ese muchacho en ese momento, porque uno no le puede decir, mire, voy a investigar y después le doy, porque no es una clase, sino que es algo catequético que uno pues es acercándolo al Señor. Y lo otro es eh, no reprenderlos, o sea, no como exigirle, tienen que hacer esto, no. El joven pues tiene que voluntariamente tratar de hacer las cosas. Yo he tenido jóvenes que a veces no quieren nada y sin embargo uno pues busca la manera de cómo acercarlos al Señor. Pues yo lo que hacía pues era canciones que son oración, pero que tienen una dinámica. Entonces ellos se interesan y ellos recuerdan siempre esa canción y así pues. Entonces yo digo que hay que preparar los temas, no improvisar. Muy bien, Jorge, gracias. Erasmo, te quería preguntar, tú mencionaste que el director espiritual quiere ayudar y no echar a perder a una persona. ¿Cuál es la importancia para influir positivamente en un joven, en este caso concreto que estamos con coordinadores de pastorales juveniles, para influir positivamente en la vida de un joven? ¿Cuál es la importancia de la coherencia de vida? Porque Sí, lo que todo joven busca es la autenticidad, es decir, una persona que verdaderamente viva lo que dice y lo que predica. ¿Cuál es la importancia de la coherencia de vida, Erasmo? sí, es importantísimo porque si yo soy guía espiritual, significa que yo he hecho también un proceso y desde esa experiencia de mi proceso, entonces es que eh, yo puedo ayudar al otro y por lo tanto se muestra en eso que yo soy. Pero yo no puedo decirle, por ejemplo, a un muchacho que sea honesto en sus relaciones, por ejemplo, tiene su novia y yo no puedo hacerle ver que tiene que ser honesto, fiel, si yo en mi ministerio no soy fiel. Y de pronto yo ando haciendo otras cosas que no me permite el ministerio sacerdotal por mi entrega, mi promesa de celibato, y de pronto el muchacho me ve allí con alguien, con una persona haciendo lo que no tengo que hacer. Entonces yo, ¿cómo voy a tener la cara para decirle a este muchacho no haga esto si yo estoy haciendo lo contrario? Y no solamente porque me pueda ver, ¿no? Es que yo ya he trabajado eso, yo ya lo he logrado, y entonces por eso estoy en la capacidad de ayudarle al otro. Jorge, te quería preguntar, nos has dicho que tú trabajas con jóvenes junto con Daniel, otro nicaragüense, que
que están constantemente con ellos en actividades, en formaciones, etc. Pero actualmente se da un fenómeno en los jóvenes, y es que, bueno, no solo en los jóvenes, ¿verdad? En los adultos también, y es que nos da miedo el compromiso, asumir compromiso, porque como que no está muy de moda complicarse la vida. Entonces yo vivo a mi aire, resolviendo mis cosas, y con eso tengo más que suficiente, y el resto no me importa. ¿Tú le dirías, Jorge, a los jóvenes que están aquí escuchándonos, que vale la pena complicarse la vida para salir de uno mismo y servir a los demás? ¿Es posible eso, Jorge, siendo un joven, siendo un adolescente, desde la vida concreta que nos toca vivir a cada uno, desde el que es estudiante, el que ya está trabajando por primera vez, etcétera, y desde la coordinación de las pastorales juveniles también? Bueno, la verdad es que vale la pena asumir responsabilidades. Es que realmente, miren, se lo voy a responder desde San Juan Eudes. Para San Juan Eudes y nosotros en la congregación, nosotros eh, no asumimos votos o no hacemos votos como otras congregaciones, porque para San Juan Eudes dice que qué compromiso más grande que el del bautismo. ¿Y el bautismo qué es? Ser verdaderos cristianos. O sea, cuando yo me comprometo o asumo el bautismo que yo recibí cuando yo era niño, eh, estoy haciendo un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que hace un verdadero cristiano? Darse a los demás. Entonces, cuando nosotros no queremos, cuando un joven no quiere asumir un compromiso, lo que está haciendo es viviendo una vida egoísta e individual. El cristianismo es eso, es comunidad, es hacer comunidad. El matrimonio, ¿qué es? Una comunidad. La vida sacerdotal, ¿qué es? Una comunidad también, porque hacemos comunidad en la parroquia. O como nosotros los budistas, que somos comunidad, pues hacemos comunidad dentro de los hermanos. Entonces, cuando yo no vivo mi bautismo, yo estoy negando esa comunidad y vivo una vida egoísta e individual. Entonces estoy cayendo, como dicen, voy a usar esta palabra que no me gusta, pero la voy a usar, en pecado. O sea, ¿por qué? Porque estoy siendo egoísta, solo pienso en mí mismo. Entonces vale la pena asumir el compromiso para vivir el bautismo, para vivir cristianamente, que es encarnar el evangelio, ser un evangelio vivo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Erasmo, ahora te quiero preguntar, pero ¿cuál es la importancia para no volverse un antitestimonio y ser un verdadero testimonio? ¿Cuál es la importancia de poner amor, pero no el amor que nos vende el mundo de un sentimentalismo que va y viene, sino el amor desde el punto de vista del compromiso serio, desde el punto de vista de querer ayudar verdaderamente a los demás, pero no por lucirme yo, por lo que digan de mí, sino por salir al encuentro del otro, porque verdaderamente el otro me importa. Sí. El amor, pues cuando se le acercó aquel escriba o experto de la ley a preguntarle a Jesús que cuál era el mandamiento más importante, Jesús le contesta, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo tiene la misma importancia que el primero, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante el amor porque a través del amor yo voy a demostrar que Dios está presente en mí. Solamente quien ama es que se ha dejado amar por Dios. Y cuando yo vivo este mandamiento del amor, mi amor a Dios no es una hipocresía, no es una relación, porque a veces pensamos que la relación con Dios es esa relación solamente hacia arriba y, y no me doy cuenta que realmente también tiene que ver con esa relación hacia los lados, que es hacia el prójimo. Entonces, si yo dejo de amar, verdaderamente no estoy actuando como un cristiano verdadero porque no amo a Dios realmente. Dios se presenta en los hermanos, Dios se presenta en el otro. En el encuentro con el otro yo tengo que encontrarme con Dios. Y si yo empiezo a actuar de tal manera que no soy testimonio, que no amo al otro, entonces no podría, no cabría en nosotros la palabra cristiano, no somos cristianos realmente.
Por eso el cristianismo, vivir el cristianismo es difícil. Puede ser que nos llamemos cristianos, pero cuando analizamos nuestra vida, lleguemos a la conclusión que realmente no hemos actuado como cristianos, solamente de nombre. Entonces, dar testimonio es amar, es amar, es amar al prójimo, es amar al otro. Pero también yo no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo. Dice el mandamiento que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amarme a mí mismo? Es aceptarme primero con mis incapacidades, con aquello que yo no puedo hacer, y aceptarme también con mis fortalezas. Saber que yo tengo ese valor para Dios, independientemente de que tenga algunas características que son negativas en mi vida. Por ejemplo, ¿qué cosa? Si para el mundo uno es feo porque es gordo, por ejemplo, o porque tiene las uñas de tal manera. Si el mundo tiene esa concepción, para mí no tiene que ser así, porque Dios me ama como soy. Y a veces esta gordura que yo tengo no es porque yo coma mucho, no es porque haga algo indebido, sino que esa es mi contextura. Eso va en los genes también, y yo no puedo quitarme esta manera de ser mi cuerpo porque simplemente el mundo quiere que yo no sea así. Tengo que aprender a amarme a como soy. Ese es solamente un ejemplo. Antes, dice, la belleza no era la gente flaca, eran los gorditos. Las personas gorditas eran la belleza de una época. Entonces ustedes ven, incluso en la iglesia, las imágenes se representan también como con gorditas. La Virgen María en alguna época la representaron así de manera gordita, con cachetitos, papera, porque esa era la belleza de la época. Hoy a la Virgen María, ¿cómo la representan? Flaquita, porque esa es la belleza que tiene el mundo, y tratamos de ver esa belleza como el mundo la presenta, pero la belleza no tanto en lo externo, pero sí la invitación es que a quererme como yo soy, a amarme como yo soy, y no sentirme yo, no rechazarme yo mismo por lo que tengo, por lo que soy. Incluso hay gente que, es decir, es eliminar la baja autoestima. No tener baja autoestima, es quererme. Si yo quiero amar a los demás, tengo que aprenderme a querer a mí mismo. Entonces es importante el amor en el testimonio, amar al otro. Cuando yo amo, seré un buen testimonio para los demás. Si yo amo, no haré daño a los otros. Si yo amo, no me haré daño a mí mismo. Si yo amo, tendré la capacidad de hablar, de ser guía del otro en el amor. Muy bien, Erasmo, gracias. Todo parte de amar a Dios. Tenemos otra pregunta. ¿Qué consejo darías a los jóvenes para mantener la fe y el amor al servicio o hacia la llamada que Dios nos hace cada día en medio de la pandemia que enfrentamos? Esto haciendo referencia al desánimo de los últimos meses en la familia, en el trabajo, en los estudios, y que eso, por supuesto, nos afecta también espiritualmente. Entonces, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para en este tiempo tan difícil que nos ha tocado de pandemia, no perder la fe? Bien. En todos los tiempos la humanidad se ha enfrentado a momentos difíciles como estos, e incluso mucho más difíciles que estos. Si nosotros vamos a revisar la historia, encontraremos que en 1918 hubo una pandemia que se le conoció como la gripe española y que mató millones de personas, millones. La tercera parte de la población mundial murió en esa pandemia de la gripe española. Y si nos vamos más hacia atrás, encontraremos otras pandemias, se me olvida ahorita los nombres, pero muchas pandemias que hubo en el mundo que mataron miles de personas. Entonces no es la primera vez ni será la última vez que nos enfrentamos a situaciones como estas. Las guerras, el hambre, los desastres naturales, siempre van a estar ahí presentándose en el mundo. ¿Y cómo hago para no perder la fe, para no caer? San Pablo tiene en Romanos 8, 26, 28 una manera de hablarnos en este momento. Nos dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no podemos pedir como conviene. Sabemos que todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Dice todas las cosas. No dice solo las cosas bonitas, solo cuando estás en oración y te elevas espiritualmente. No, es todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. En circunstancias de sufrimientos, nuestra naturaleza humana y nuestra fe preguntan airadas a veces, ¿por qué?
¿Por qué? Si bien es entendible nuestra acción ante el dolor, esta reacción ante el dolor, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos como cristianos es ¿para qué? En vez de preguntar ¿por qué? Es ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo todo esto? No ¿por qué? Nuestra misión en la tierra como discípulos de Jesús es ser esos canales de su gracia salvadora con nuestras vidas. Y para esto entonces tenemos que ser llevados a la perfección en el amor. Y esa perfección solo puede ser alcanzada con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el amor de Dios, ese amor, el amor mismo de Dios perfeccionando nuestro interior de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Nosotros rogamos a Dios de acuerdo a nuestra inteligencia humana, pero la sabiduría de este mundo es necedad ante los ojos de Dios, nos dirá San Pablo. Y Jesús mismo, sin tener que ser purificado de ningún pecado como ser humano y hombre de fe, fue perfeccionado por el Espíritu de Dios para ser fiel instrumento de salvación para todos nosotros. Así también nos dice la carta a los Hebreos, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a quien podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo el Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación para todos los que le obedecen. Este lo pueden leer ustedes en Hebreos 5, 7, 9. El Espíritu Santo, el amor de Dios, es el único que puede dar sentido a cualquier sufrimiento, hacerlo instrumento de salvación, de gozo, de santificación. Solo ese amor divino puede convertir la cruz en triunfo sobre la muerte en vez de instrumento de destrucción y vergüenza. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales, dice San Pablo en Romanos 8:11. Si bien es cierto que el sufrimiento y el dolor convulsionan nuestros cuerpos, nuestra inteligencia, Dios nos ha mostrado y probado su poder, su sabiduría y amor a lo largo de los siglos, siempre pacientemente perseverantes para atraernos a Él y para llegar a Él. La plenitud de su amor, la sabiduría y la perseverancia es el habernos enviado a su propio Hijo, naciendo en nuestra misma carne, tomado de ese sagrado vientre de la mujer fiel, de la Virgen María, una mujer que supo dejar vencer los miedos, sus miedos y su sabiduría terrenal ante la omnipotencia del amor de Dios en su Santo Espíritu. No hay temor en el amor, nos dirá el escritor de Juan, de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. No hay temor en el amor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. El espíritu del amor de Dios que realizó la Pascua de Jesús, sin duda, seguirá perfeccionando nuestras vidas para ser sus alegres misioneros como María. Entonces confiemos en su amoroso poder. Es en el Espíritu de Dios que nosotros vamos a entender este tiempo que estamos viviendo y vamos a entonces saber no el hoy, sino el futuro. ¿Y qué es lo que nos depara el futuro? Es la victoria, es el triunfo, porque Cristo ya venció. Cristo venció todo aquello que es imposible para el ser humano. La mayor imposibilidad del ser humano es la muerte, y Cristo ha vencido la muerte en la cruz. Y si Cristo ha vencido eso que parece imposible para el ser humano, ya ha vencido en todo, en todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en ese futuro victorioso y así lograremos entender este momento difícil que vivimos, que no va a ser para siempre y que al final nosotros viviremos también la victoria en Cristo Jesús. Esto no es eterno, esto pasará, como pasaron tantas pandemias en el mundo, pasará, terminará. Y los otros, los que quedemos, los que estemos, podemos hablar pues con tristeza también que muchos han partido, muchos nos han dejado, pero los que quedemos o los que queden podrán continuar esta vida y este mundo siempre con la esperanza en Cristo Jesús. Muchas gracias, Erasmo. Y se nos ha ido el tiempo, pero te quiero hacer la última pregunta, Jorge. Jorge, se da un fenómeno generalizado, yo creo que actualmente, o sea, no podemos decir que solamente en América Latina. Y es que nuestros jóvenes se nos forman con medios no católicos, sino de otras denominaciones, de otras sectas. Jorge, aquí que estamos reunidos muchos coordinadores,
muchos de estos jóvenes son coordinadores, ¿por qué hay que enfocar que la formación tiene que llevar, o sea, que la Iglesia Católica tiene todos los medios de formación que los jóvenes necesitan? Que no tenemos que ir como perdidos buscando formación por otros medios cuando la Iglesia nos ofrece todos esos medios, Jorge. Bueno, algo muy importante es que en medio de la pandemia, creo que la que más se ha movido a través de las redes ha sido la Iglesia Católica. Y esto pues ha beneficiado en gran parte pues a la Iglesia Católica para formar, porque también los medios de comunicación no necesariamente son utilizados para deformar, sino que en esta ocasión pues se han empleado para formar. Y yo creo que es allí donde está el potencial para poder llegar a los jóvenes. Desde mi experiencia y sobre todo en un trabajo que yo realicé en Centro Fuego Nuevo, que es un lugar que hay acá en el Minuto de Dios, donde nos enseñan a utilizar, ¿no?, los medios de comunicación. A mí me tocó pues como hacer mensajes cortos y mandarlos por WhatsApp a jóvenes y hacer una muestra, ¿no?, para ver si ellos lo leían. Entonces, de 20 mensajes que yo envié para probar, 15 tuvieron reacción. 5 pues solo lo vieron y no reaccionaron. Entonces, yo creo que hay que utilizar los medios de comunicación, ya sea WhatsApp, Twitter, por ejemplo, ustedes que suben esta conferencia a YouTube. Es una forma de poder llegar al joven y al mismo tiempo de formarlo. Entonces, ahí está en nosotros ese potencial para poder formar a los jóvenes a través de mensajes cortos que nosotros podamos enviar a nuestros contactos, una frase de amor, una frase de algún santo, un pasaje bíblico, cortito, porque hoy el joven como ya está muy dado a no querer estar en una formación de media hora, de una hora, entonces con mensajes cortos y así vamos llegando al corazón de ese muchacho hasta que podamos transformarlo o hacer emoticones, ¿no? Están muy de moda esos emoticones, entonces hacemos un emoticón con una frase, se le enviamos al joven, el joven la lee y de esa manera él va adquiriendo esa experiencia de Dios con ese mensaje. Entonces, vamos de una manera tocando el corazón para acercarlo a la iglesia. No sé si está respondida la pregunta, pero bueno. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Erasmo, gracias a los dos por su tiempo. Gracias, jóvenes que están acompañándonos cada sábado en este descubrimiento de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestra iglesia tan rica, que Hola, Bailey. lo que quiere... Sí, dime, Erasmo, dime. Disculpa que te interrumpa. Acá es de la Pastoral Juvenil. Eso es, sí, de la diócesis de Estelí. Bueno. De San Sí, Francisco de Asís, pero también de otras parroquias. Bueno, mis saludos a todos entonces los muchachos. Yo fui el que escribió de la Pastoral Juvenil. Entonces, el que cantan ahí, tú nos has llamado entre luces a ser testigos. Entonces, ahí pues me siento identificado con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Erasmo. Y bueno, nos vemos el otro sábado y esperamos tenerlos de nuevo, Jorge y Erasmo. Una vez más, gracias y buenas tardes para ustedes. Y bueno, Gracias, bendiciones. buenas tardes y bueno, espero que haya sido de formación también. Muchas gracias, me gustó este momento y ojalá nos volvás a invitar. Dios les Claro bendiga. que sí. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Adiós.